En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Tertulia de mercados, hoy con José Caturra. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo vas? Pues bien, no me quejo. Me dicen que está empezando a chispear aquí en Madrid. Está empezando a llover un poquito, sí. Bueno, pero falta. José Caturra, director de Global Asset Management del Grupo Ambank. Amparo Ruiz Campo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Has traído paraguas o no? No, ¿para qué? Mujer precavida vale por dos. Pero paraguas. si vamos de oficina en oficina y tiro porque me toca. Bueno. Oye, ¿qué tal tu fin de semana? Cuéntame. Pues muy bien, mucho rugby. No sé si estáis siguiendo claro. el Mundial. Yo me lo trago, desayuno, comida, merienda, cena. Y entre medias, las navas del Marqués, las patatas revolconas, los huevos con chorizo. O sea que vuelvo el domingo como una... Oye, por cierto, Susana, te quiero decir y quiero invitar a todo el mundo el domingo que viene, mira qué plan gratis tan estupendo, que juega el Complutense Cisneros contra el Barça en el campo del Central. Pues nada, allí me apunto con toda la familia. Nos vamos a la ciudad universitaria. Vente porque los bocatas de tortilla con pimientos y la cerveza helada entran súper bien el domingo. Para allá que vamos, la familia completo. Amparo Ruiz Campo, Country Head para España y Latinoamérica de Growth Peter Asset Management. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué tal? Bien, tranquilito. El fin de semana pues que también estoy con mudanza, moviendo cajas y demás, y bueno, no veo el final, pero bueno, poco a poco. Bueno, ¿y no ves algunas cosas que son... Sí, yo vengo, por ejemplo, sin gemelos, no sé dónde están los gemelos. A mí me pasó hace un par de años que tuve mudanza, no encontraba los zapatos del niño y sí encontraba la cinta de la primera comunión de mi hermana en formato Betacam. O sea, fue increíble, fue increíble. Bueno, lo que tienen las mudanzas. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Y Gonzalo Rengifo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal? ¿Qué me cuentas? Bueno, pues todo estupendamente bien. He empezado a llover este fin de semana. He estado por descubriendo la España vacía. He estado por Zamora, por Val de Santa María, Villa de Ciervos. Muy bonito, ¿eh? Le recomiendo para hacer senderismo por allí, pero eso sí, hay que tener cuidado que como te caiga la gota gorda, que están cayendo gotas gordas, te mojas un poquito. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Bueno, que bien, ¿no? Hemos terminado la semana pasada muy bien los mercados. Parece que soplan aires positivos de prácticamente todos los frentes. Brexit, guerra comercial, no sé si también resultados empresariales. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que la semana pasada, el final de la semana pasada ha sido todo una pequeña sorpresa porque de alguna forma tanto Boris Johnson con el primer ministro irlandés como el chino con Trump parece que hay posibilidad de que lleguen a un acuerdo y los mercados han reaccionado en forma de rebote, ¿no? Yo creo que ahora mismo nosotros quizá lo miremos con un poco de perspectiva porque no podemos estar al calor de las noticias de más actualidad. Pero yo creo que son buenas noticias. Eso, conjuntamente con lo que venimos escuchando los bancos centrales, pues yo creo que da un poco de paz mental a los mercados. Y bueno, yo creo que eso son noticias buenas si esos frentes de alguna forma se van despejando. He escuchado también esta mañana en la radio que lo que tenemos nosotros es una rabiosa actualidad nacional, que quizás eso es lo que más ruido vamos a tener a corto plazo, ¿no? Fernando. Sí, yo siendo un poco como comenta Gonzalo, nosotros en Invesco creemos que es más una tregua. Es decir, realmente, lógicamente son noticias positivas, pero aquí sería más, yo creo que no son noticias negativas. Es decir, mañana pues hubieran aumentado los aranceles en Estados Unidos pues con China del 25 al 30%. Yo creo que lo que se están dando cuenta es que no pueden llegar a unos acuerdos pues de calado y lo que están buscando más es una tregua porque también China, sus exportaciones pues han caído mucho más de lo esperado en el mes de septiembre. No están siendo tampoco datos buenos de crecimiento. Lo que creemos es más una tregua, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se está hablando dentro del acuerdo, no se está hablando de divisa, no se está hablando tampoco de temas digitales, no se está hablando o se habla un poco por encima de todo el tema de lo que es de respetar pues las marcas y la propiedad intelectual. Entonces creemos que es algo más una tregua, que están tocando varias cosas por encima. Habrá que ver, bueno, pues en diciembre o el año que viene si pueden volver otra vez a subir aranceles.
Bueno, nosotros en The Growth Peter Cam Asset Management pensamos que esto no es una solución. Las negociaciones con China va a ser ongoing hasta siempre, porque en realidad lo que quiere Estados Unidos es separarse, desvincularse en todos los sentidos de China. Y entonces eso es una ilusión, o sea, esperar que, bueno, ahora hay un acuerdo, entonces ya todo está solucionado. No, vamos a tener que vivir con ello. Y lo que ya no podemos vivir con ello es el tema del Brexit. Entonces, a ver si llegan a una medio solución, aunque sea una cosa un poco extraña, pero ese yo creo que es el frente más importante que tenemos, es Brexit. Y entonces nosotros, por lo que he contado antes, estamos cautos estamos un poco contrarios al resto del mercado, en el sentido de que ahora estamos hedgeando muchísimo la duración. El año pasado, en verano del 2018, incrementamos duración, y en septiembre de este año hemos empezado a quitarnos, sobre todo a hacer muchísimas coberturas, porque pensamos que en Europa necesitamos y vamos a tener medidas de estímulo fiscal que van a tener, ya empezamos a ver noticias de cambio climático, el programa de cambio climático 2030 de Alemania, también algo de Holanda. O sea, están empezando a publicarse y van a ocurrir más de estas noticias. Entonces vamos a tener un crecimiento del PIB y probablemente de la inflación. Entonces hemos hedgeado bastante la duración en las carteras. Luego, si quieres, hablamos de renta fija. Pero muy concentrados, lo que quiero decir es muy concentrados en calidad y muy cubierta la duración. Bueno, nosotros en Andbank nos gusta ver las cosas un poquito más de perspectiva. No creemos que una semana estemos en el mejor de los mundos y la semana anterior estábamos al lado del fin del mundo, ¿no? Nosotros creemos que hay que mirar las cosas un poquito más en perspectiva, fijarnos en los datos macro, pero sobre todo luego en los datos micro, entidad y compañía, ¿no? En ese sentido, muy atentos a la salida a los resultados de las compañías, que están saliendo razonablemente bien, sin ser ninguna barbaridad. Quizá algo mejor en Estados Unidos de lo esperado, un poquito peor quizá en Europa, pero tampoco nos gusta pensar que porque el señor Johnson hoy diga una cosa, el Brexit está resuelto, y porque mañana el negociador de la Unión Europea diga lo contrario, ya es el fin del mundo. Y lo mismo con las negociaciones entre China y Estados Unidos. Claramente entre China y Estados Unidos lo que hay es una lucha por la hegemonía mundial en el tema económico, y bueno, pues mejor es que las luchas sean económicas que las que hemos vivido en la humanidad en otras ocasiones. Bueno, has puesto sobre la mesa el tema de resultados empresariales. El mercado esta semana está esperando las cuentas de las compañías referidas al tercer trimestre de este año, y sobre todo lo que digan respecto a la recta final y sobre todo a 2020 y cómo les está afectando todo esto de la guerra comercial. ¿Qué esperáis de las compañías cotizadas? Absolutamente. Ya para el tercer trimestre del año las compañías saben muy bien lo que van a tener en los próximos 6 y 12 meses y 18 meses, pues va a haber bastante mezcla. Entonces, por eso nosotros llevamos ya tiempo insistiendo en que es muy importante el stock picking y tener carteras pues ya sabes que nosotros promocionamos mucho la idea de la temática y la temática sostenible, y que sean diversificadas geográficamente, por capitalización, perdón, y por divisa, etcétera, etcétera. Entonces, ahora es un momento más que nunca para elegir compañía a compañía, hacer el seguimiento cuando publican, ver las perspectivas, ver cómo le afecta a los cambios regulatorios, ver cómo le afecta la guerra comercial, y es un trabajo realmente de análisis brutal, que todas nuestras casas tienen bastante bueno, por cierto. Pero ¿esperéis que las compañías presenten unos resultados decepcionantes para el mercado, que la guerra comercial esté afectando ya a los márgenes y que vaya a afectar a los beneficios? Hombre, yo creo que, para hacerlo de forma muy simple, y coincido con José en sus comentarios, es que mirar con cierta perspectiva, decir, a ver, el fondo que tenemos, el fondo no ha cambiado. El fondo, estamos hablando de una desaceleración más fuerte en ciertas áreas que en otras. Es decir, estamos hablando que por primera vez el Fondo Monetario Internacional ha hecho una previsión de crecimiento por debajo del 3% a nivel global, que es el crecimiento más bajo de previsión en los últimos casi décadas. Sí, pero crecimiento. Crecimiento, pero de alguna forma lo que estoy diciendo es que el fondo es que estamos desacelerando. Y esa desaceleración estamos viéndolo ya a nivel de márgenes. Venimos de 3 o 4 años con márgenes de doble dígito.
y vamos a un entorno de márgenes de single digit que llaman, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que es como cierta precaución, porque realmente yo creo que todo se va a desacelerar un poco, todo va a estar mucho más tranquilo, y vamos a tener que hacer, como bien decía Amparo, vamos a tener que hacer mucho de ser muy selectivos para elegir las mejores compañías. Es verdad que dentro de ese entorno de desaceleración, en donde hay menos crecimiento, menores márgenes, hay compañías que siguen creciendo a doble dígito. Y yo creo que la labor de los gestores, de todos los que estamos aquí sentados esta mañana, es conseguir identificar esas compañías, porque sí que hay oportunidades en ese sentido, ¿no? Pero no es menos cierto que al final es verdad que los bancos centrales están poniendo todo lo que está en su mano para intentar no entrar en una recesión. Vemos aquí todo el tema del último ruido de la última semana. Es decir, yo creo que todos los elementos están de alguna forma alineando para intentar que esa desaceleración sea lo más suave posible, pero que va a haber desaceleración seguro. Bueno, no sé si tan seguro. Realmente, hombre, llegará, ¿no? Es decir, no podemos estar creciendo sin día. Lo que sí... O si llega, es una desaceleración totalmente distinta, ¿no? Claro, o una recesión más suave y más corta. No vamos a tener lo de... O sea, ya ha cambiado todo. Bueno, lo que también tenemos, yo creo que ha empezado Gonzalo con la explicación, el tema de los bancos centrales. Es decir, yo creo que los bancos centrales, mientras que los tengamos ahí, es difícil entrar pues en esa recesión, pero yo creo que están alimentando pues los mercados. Otra cosa ya es que para que de verdad pues volvamos a tener una cierta senda de crecimiento, es tener políticas fiscales, es decir, pasar pues desde esas políticas monetarias que hemos tenido pues durante tantos años, sobre todo en Europa. Sí, bien es cierto que pues que en Estados Unidos han tenido unas políticas tanto monetarias como fiscales, pero aquí en Europa sí necesitaríamos, pues bueno, pues tanto, sobre todo yo creo que Alemania, ¿no?, que es la que de verdad pues sí está ahora mismo, pues puede estar en esa recesión técnica, pues que empuje a Europa pues a otro cambio, yo creo que de mentalidad, y que podamos seguir creciendo. En Invesco es cierto que vemos crecimientos pues del 1,2 en Europa, también pues con una inflación pues en torno al 1%, es decir, no es algo que sea negativo, pero es cierto que es menor el ritmo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. ¿Vas a decir algo, Amparo? No, es totalmente de acuerdo. Ya se le acabó la cuerda a los bancos centrales, hay que hacer otras cosas. Y creo que los alemanes se han dado cuenta. Yo el viernes estuve hablando con un colega de Alemania y me dijo, porque sabes que tiene Alemania en el presupuesto, tiene todos los años 15.000 millones de euros para actualizar las infraestructuras. Y por lo visto no lo pueden utilizar. No porque no quieran, sino porque no tienen gente técnica en los Länders y en los ayuntamientos, porque necesitan el ok del técnico para llevar a cabo los proyectos, tanto las puentes, carreteras, o sea, hay cosas que se pueden tomar centralizadamente, que yo espero que por lo menos esas las hagan, y otras. Entonces, las regionales no los pueden hacer porque no tienen gente técnica, y luego también tienen, ahora en el último presupuesto, tienen 40.000 millones también para hacer con el tema que hemos comentado antes de ESG, le llaman ESG, relacionado con la sostenibilidad. Entonces, por ahí es por donde a lo mejor Europa se pone de acuerdo para hacer un plan paneuropeo y cofinanciarlo privada y públicamente. Es lo que creo que está por lo visto encima de la mesa ahora mismo, y bueno, como tenemos cambios en el Banco Central Europeo y en la Comisión el mes que viene, va a haber muchas noticias. Vas a estar muy ocupada como periodista, Susana. Bueno, yo estoy ocupada todos los días, y es que aquí hay que contar lo que está pasando. Publicidad y a la vuelta seguimos. En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, este año los mercados van como una moto, ¿no? A pesar de todo, a pesar del Brexit, de la guerra comercial, a pesar de la desaceleración económica, esto va viento en popa y a toda vela, todo vuela, ¿no? Este año, renta fija, renta variable, todos los activos. Bueno, yo en la semana pasada, la verdad que tuvimos una semana muy intensa en la industria de fondos de inversión, porque tuvimos un montón de conferencias y de mesas redondas, y una de ellas, por ejemplo, la gestión activa versus gestión pasiva. Sí, señor. Entonces, clarísimamente, nosotros, o yo por lo menos en PICTED, somos súper defensivos de la gestión activa. Sí, pero no es menos cierto que en el año, es decir, cualquiera que se haya subido a los índices, todos los índices van de doble dígito para arriba, ¿no? Lo comentamos ahora mismo antes, Susana, antes de la pausa,
que la mayoría de los inversores están fuera de mercado. Es decir, ha habido muy poca gente, excepto alguno institucional, que haya cogido estos mercados de doble dígito de subida. Con lo cual, yo creo que a lo mejor es buen momento para que entre los que estamos aquí pues hablemos un poco de qué oportunidades puede haber de cara al año que viene, porque es verdad que no hay mercados baratos, pero sí que hay oportunidades. Vale, ¿no? pero ¿por qué se han quedado fuera de un mercado que sube a doble dígito? ¿Qué ha pasado? Pues no es fácil, no hay un único motivo en mi opinión, ¿no? Para empezar, sobre todo, si nos remontamos a hace 12 meses, acordaros, el último trimestre fue una auténtica caída muy fuerte. No me gusta llamarle debacle, pero sí fue una caída muy fuerte. Y eso hizo que al final, yo creo que hubo mucha gente, muchos inversores que tiraron un poco la toalla, era fin de año, y se salieron. Entonces, el rally de principios de año yo pienso que pilló a una gran parte de inversores fuera. Y cuando después se han ido metiendo, han sido muy despacio, muy prudentemente, y ya hemos ido, como vulgarmente se dice, detrás del caballo. En vez de llevar al caballo por las riendas, el caballo nos llevaba a nosotros. Y eso ha perjudicado. Luego, además, es distinto en renta fija, en renta variable, emergentes, Estados Unidos, Europa, han sido situaciones distintas. Pero en general yo coincido plenamente con Gonzalo en que la gran mayoría de los inversores lo están haciendo hoy en día peor claramente que los índices de referencia. Pero es más, hay muchos fondos de inversión que tradicionalmente lo han hecho muy bien y han batido a los índices, que este año van o mal o peor. Entonces, yo creo que es que realmente está siendo un año complicado. Y bueno, y todavía nos quedan 2 meses y medio, o sea que... Y en esta recta final de año, ¿qué esperar y dónde veis oportunidad ya poniendo los focos también más de largo, para 2, 3 años? Lo sorprendente es hacia dónde han ido los flujos en los últimos meses. Es decir, tenemos el mismo récord de entradas en fondos monetarios. Renta fija a corto plazo es donde está entrando más dinero, sabiendo que en esas rentabilidades que vas a obtener pues muy probablemente sean negativas, pues a la luz, ¿no?, de dónde están los tipos y las reservas del Banco Central Europeo. Entonces, por ser un poco, no sé, tirar hacia los meses o para el año que viene, en Invesco nosotros seguimos hablando de renta variable europea desde hace mucho tiempo. Es cierto que hemos tenido una posición muy value y eso pues también nos ha hecho bastante daño porque llevamos 7 años de growth, con lo cual pues sí seguimos apostando pues por esa renta variable europea con un perfil más a cíclicos. Y en crédito, pues está claro que el investment grade pues tiene las rentabilidades que te están dando, pero bueno, siendo un poquito diversificado, intentando pues buscar pues deuda subordinada, bonos híbridos, un poquito de high yield, es decir, intentar cosas, o incluso pues deuda emergente, buscar donde tengas algo más de TIR. Y poder obtener, bueno, pues unas rentabilidades que, aunque la inflación es baja, pues bueno, al menos va a ser de un 1%, con lo cual, pues intentar batir pues esos niveles. Nosotros recomendamos, bueno, que todo el mundo se asesore, que tenga un buen asesor, y ese sea, que no acabe el año sin que todo el mundo tenga un buen asesor y mueva un poco ese dinero que tienen las cuentas corrientes, que están perdiendo la inflación y además les van a empezar a cobrar, así que se tienen que poner las pilas la gente, y que le digan a su asesor que compre el DEPAM Universalis, que tiene todo tipo de activos, grado de inversión, y precisamente eso es el que estamos ahora muy retrancheados no, tenemos duración, pero la tenemos cubierta. Entonces estamos cubiertos para cualquier escenario de mercado, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Entonces, en renta fija, el DEPAM Universalis, segurísimo, como tronco. ¿Expectativas de rentabilidad? ¿Cuáles? Pues depende. Bueno, en el año lleva casi doble dígito, pero no que esperemos el año pasado. A veces no conviene tentar mucho la suerte. Bueno, llevo un 14,11 a esta mañana, pero vamos, no porque yo piense que lo vaya a hacer igualmente en los próximos 12 meses. Eso por un lado. Y por otro lado, en renta variable, una cosa que a mí me parece muy interesante para cualquier escenario de mercado es el DEPAM Mundo Sostenible, en inglés World Sustainable. ¿Por qué? Porque tiene todo el mundo, precisamente no sabemos cómo se van a comportar, no sabemos qué va a pasar al final con Estados Unidos, no sabemos lo que va a pasar con Europa. A mí me parece que como el Brexit se arregle vamos a tener un rally fenomenal en Europa, porque todo el mundo está fuera, todos los no europeos están fuera, incluso los europeos están muy fuera, aunque ahora nosotros estamos teniendo muchos flujos en nuestro fondo Euroland, que es eurozona. Pues parece que los de más cercanos se encuentran más cómodos en Europa. Pero el mundo sostenible, el World Sustainable, el DEPAM World Sustainable, me parece una solución para
para capear cualquier situación de mercado. Que es Así lo que es como, renta variable global. Con sí, renta variable sostenible y temático, todo eso. Y de calidad. Yo creo que, a ver, el inversor lo que tiene que hacer es ponerse deberes. Os los ponemos desde aquí. Se tiene que hacer deberes. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora mismo, como bien decía Fernando, en la renta fija hay poco que rascar, y el inversor conservador español toda la vida se orienta a renta fija. El otro día miraba yo datos, ¿no? El bono español en el año, solo por la variación del bono, llevaba casi doble dígito de rentabilidad. Rentabilidad 0,20, 0,30 a 10 años. Y en alemán, el alemán, si le prestas a 10 años algo en alemán, le tienes que pagar, ¿no? Te cuesta dinero. Pero aunque haya poco que rascar en renta fija, cualquier cartera diversificada debe tener cartera fija. No, tiene que tener cartera fija, pero lo que quería decir de alguna forma, Susana, es ¿por qué ponerse los deberes? Porque de alguna forma el inversor tiene que saber que en renta fija tradicional de toda la vida va a ganar muy poco o incluso va a tener rentabilidades cero. Entonces ahí ya tenemos poco que rascar, pero sabemos lo que es. Eso es preservación de capital, protección quizá, pero poca protección nos va a dar ya porque no va a dar ni la inflación. Entonces, lo decía de deberes, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a mirar un poquito alternativas. Yo creo que uno de los temas que hemos hablado aquí es un tema que yo creo que hay que mirar, no digo porque tenga que invertir, pero tiene que mirar, que es el tema de mercados emergentes. El mercados emergentes yo creo que es un tema que hay que empezar a mirar tienen mercados emergentes que tienen grado de inversión y que son perfectamente comparables con lo que puedes invertir en casa y ahí sí que tienes rentabilidades potenciales, tanto renta fija como renta variable, cercanas por encima del 5 o 6%. Con lo cual yo, por hacerlo muy simple, si vas a mercados desarrollados de toda la vida, las rentabilidades esperadas, tanto renta variable como renta fija, van entre el 1 y el 4 o 5, y si vas a mercados emergentes entre el 5 y el 10, por hacerlo muy simple. Entonces yo diría que ¿por qué se tiene que tener deberes? Porque el inversor lo que tiene que hacer es decir, oye, bueno, voy a intentar estructurar una cartera, planificar una cartera, como bien decía Amparo con el asesor, de cara a un objetivo clarísimo de rentabilidad de riesgo. ¿Cuánto quiero de rentabilidad? ¿Cuánto quiero de riesgo? Y yo creo que ahí, si fueran 2 o 3 ideas, dejar caer 2 o 3 ideas, yo creo que estrategias multiactivos. Pero me estás diciendo expectativas de rentabilidad para renta variable de mercados desarrollados máximo un 4%. 4 o 5%, sí. 4 o 5% de mercados desarrollados. Este año se han salido. No, sí, pero estamos hablando ya para el año que viene. Vale. Estamos hablando a futuro, es decir, lo podemos esperar. Y luego, en la parte de mercados emergentes, yo creo que tenemos un poquito más, como decía, pero yo diría, como ideas, es decir, yo que poner las luces largas, el tema de multiactivos, estrategia de multiactivos, donde tienes tienes un objetivo de rentabilidad de riesgo muy específico, en donde hay unos niveles de volatilidad que están predefinidos, y ahí es un poco donde puedes encontrar. Yo que completamente de acuerdo con el tema de inversión temática, yo creo que inversión temática es buscar ganadores de futuro, y el tema, como bien decía también, se comentaba el tema de ESG, todo el tema de inversión socialmente responsable. Yo creo que además de una tendencia, yo creo que es un tema que va a ser estructural y donde se puede encontrar alguna forma de oportunidades, ¿no? Bueno, veo que Caturra me pone caras, publicidad y a la vuelta me lo explicas. En Intereconomía, la tertulia capital. A ver, Caturra, esas caras que ponías. Bueno. A ver, explícame. La que tengo los lunes a las 8 de la mañana, o sea, que no creas que esto es temporal. Bueno, vamos a ver, yo y tampoco es mucho madrugar, no te quejes, ¿eh? Bueno. Yo lo que creo es que, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que lo que tenemos que hacer, que lo que el inversor debería de hacer es hacer una valoración exacta de rentabilidad-riesgo. Tradicionalmente se ha asociado la renta variable con un mayor riesgo y la renta fija con una mayor seguridad. Yo creo que ahora hay que mirar activo a activo y caso a caso, es decir, ¿qué tiene más riesgo ahora? Una inversión en renta variable que en compañías con rendimientos con rentabilidades estables y crecientes y con beneficios conocidos y más o menos proyectables, o un bono a 10 años que por prestar, como decía antes, comentaba antes Amparo, hay que pagar. A mí es que conceptualmente lo de pagar por prestar, no sé, yo probablemente llegué tarde a clase, pero no, o sea, como no lo aprendí, y además ahí soy flexible como un yunque, que no voy a prestar, que no voy a pagar por prestar. Entonces yo creo que hay que analizar caso a caso y ver qué tiene más riesgo y sobre todo qué está ya en mercado.
Ya. Muchas veces hay que verlo. Oye, yo quiero hablar enseguida del tema de la inversión sostenible porque lo habéis sacado tanto de Degroof Petercam como Pictet. Pero antes me decías, Fernando, que también te parece interesante en este escenario de mercado poner el punto de mira en el oro. ¿Por qué? Bueno, al final lo que también hay que entender es que un bono ahora mismo pues a 10 años, como puede ser pues el bono americano, el bono europeo, en el que antes invertíamos como activo refugio, pues ya no nos hace mucho esa función de activo refugio, con lo cual hay que buscar pues alternativas, que alternativas también puede ser pues un fondo de real estate que te esté dando un cupón. Pero bueno, pues para momentos en los que puedas tener más volatilidad, y yo creo que este año hemos tenido volatilidad, aunque las rentabilidades están siendo muy buenas y a futuro vamos a seguir teniendo pues esta volatilidad, pues una manera también de cubrir parte de la cartera y diversificar pues es invirtiendo en oro. Es cierto que el oro este año lleva pues una rentabilidad muy buena, hablan de irse a niveles pues también pues de 1.800, desde los niveles pues más actuales en torno a 1.500, pero bueno, no deja de ser una opción pues también para diversificar las carteras y sobre todo bueno pues para buscar esas coberturas que ya no las tenemos en los activos refugio pues que hemos tenido en años anteriores. Inversión sostenible, ¿por qué? ¿Por qué el enfoque sostenible, Amparo? No, pero no es por qué, es cuándo. Todo, bueno, realmente a partir de ahora todo debería ser, tanto la renta fija como la renta variable, debería tener se puede interpretar como una cobertura. El tema del ESG, tanto para emisores soberanos como emisores crédito, o sea, en empresas, tanto como en equity, tiene que tener algún tipo de análisis extrafinanciero, ya sí, porque además los flujos, aunque sea solamente por una cosa de egoísmo, los flujos están yendo a estas compañías y estos emisores. Entonces, si tú no lo entiendes y no lo incorporas en la diversificación que decía Fernando, de cartera, de todo, te lo estás perdiendo y puedes tener más riesgos. Nosotros vemos el ESG como una forma de capturar oportunidades, pero también para proteger sobre riesgos de todo tipo. Hombre, yo creo que el inversor tiene que entender que ESG es una gestión de riesgos más completa, porque al final estamos viendo y analizando los aspectos en las compañías respecto a sus políticas sociales, con su entorno, respecto a sus políticas de buen gobierno, desde el punto de vista de consejos de administración, y hemos tenido muchos casos, y de políticas, punto de vista medioambientales. Está habiendo muchísimo ruido, pero la realidad es que todas aquellas compañías que tengan, vamos a decir, una buena nota ESG, sí, teóricamente son mejores compañías que la que no. Oye, pero si ponemos, o sea, el invertir y el gestionar con criterios ESG, ¿esto no reduce el universo de inversión, pues, el abanico de fondos, el abanico de compañías? Te quitan las malotas, Susana, te quitan las compañías malotas, las que salen con mal rating. O sea, esas que tú dices que excluiríamos, ¿no? Porque tú dices, si nos quedamos con las buenas, excluimos las malas. Las malas son las que realmente te pueden provocar shocks y te pueden provocar los Thomas Cooks de este mundo, por ejemplo. Es un ejemplo reciente. Susana, yo creo que eso daría para un programa, pero yo te diría que puedes gestionar ESG. Cuando quieras lo montamos. Sí, se lo montamos, de verdad, porque es un tema que es muy importante, el que la gente entienda muy bien lo que es políticas de ESG y cómo se gestiona con políticas de ESG. Es decir, tienes políticas de ESG y estrategias de ESG donde no tienes ningún tipo de reducción del universo que estás trabajando. Es decir, analizas todas las compañías con criterios ESG. Entonces, eso se llama, lo que llama integración global o integración total de criterios ESG. Pero de verdad que el inversor tiene que saber que ESG no significa menor universo, significa una mejor gestión de riesgos. Fernando. Sí, no, también yo creo que hablando del universo, lo que también nos estamos dando cuenta es que cada vez pues las empresas quieren tener un mejor gobierno corporativo, son mucho más disciplinadas a la hora de votar, con lo cual, bueno, pues sí puede ser que algunas, depende un poco de si cerramos más o menos el universo, dependiendo de qué entendemos por ESG, porque al final luego cada compañía es cierto que tiene una visión diferente, es decir, no es algo que yo creo que a nivel pues más y seguro que Gonzalo lo sabe mucho mejor, no desde Inverco, pues que pedimos pues una cierta pues homogeneización de criterios. Esto daría para otro programa, porque si no todos entendemos lo mismo en la industria
sobre de ESG, qué es y cómo se aplica y cómo se mide, entonces realmente al inversor qué le llega. Y luego de ESG, cuál de los 3 criterios me aporta más rentabilidad, porque yo aquí estoy para ganar sobre todo. A ver, decirme, pero esto daría para otro programa, que no, que se me va el tiempo. De Growth, Peter Canas Management, Amparo Ruiz Campo, Invesco, Fernando Fernández Bravo, Pictet Asset Management, Gonzalo Rengifo y Grupo Amban, José Caturla. Lo hago posta para que vengáis otra vez y que me lo contéis. Gracias. Perfecto. Buen día. Hasta Perfecto. pronto. Hasta Adiós. mañana. Buen lunes. Semana.